En este instante le doy la bienvenida a Alberto Molina. Él es coronel en servicio pasivo y nos permitirá tener una perspectiva de cómo se va a ejecutar este trabajo ya en territorio tras la reunión del COSEPE. Muy buenas tardes, Alberto. Gracias por su presencia y con la audiencia latinoamericana. Le saluda César García. César, un cordial saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Esta resolución... Sí, le quería preguntar, más allá del denominativo, de decir estos son terroristas, no solamente delincuentes, ¿qué implica lo decidido ayer por el COSEPE? Bueno, en primer lugar, vale la pena aclarar a quienes nos ven y nos escuchan que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado es el máximo organismo de seguridad del país, presidido por el presidente de la República y conformado por los jefes o presidentes de los poderes del Estado, legislativo, judicial, los ministros de defensa, ministros de gobierno, ministros de relaciones exteriores, jefe del comando conjunto, comandantes del Ejército, Marina y Aviación, comandante de la policía y otros personeros que sean necesarios, como el recientemente nombrado como consejero de seguridad del presidente, el secretario de seguridad, de manera que es un organismo importantísimo. Y haber declarado como terroristas, esto implica varias acciones por parte de la fuerza pública, pero es importante señalar que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo. Esto es importante, ya que somos signatarios, porque se basa justamente esta declaratoria en resoluciones de organismos como la OEA, como las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Ecuador es signatario de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Como signatario, este articulado es vinculante y obviamente se ha incluido en las leyes y regulaciones nacionales. Por eso es importante señalar que en el Código Orgánico Penal Integral está claramente señalado en el artículo 366 qué es el terrorismo, y esto es importantísimo. Dice terrorismo en el COIP, porque así se conoce al Código Orgánico Penal Integral: la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, serán sancionados con penas privativas de la libertad de 10 a 13 años. Y el numeral 9, este es el más importante aún, dice: la persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otros artefactos mortíferos en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa. Este tipo de acciones serán sancionados, dice, con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Alberto, todo eso ha pasado acá en el país. Normativa nacional. Todas estas cosas que tú acabas de mencionar, que están en el articulado, sin duda alguna sobrepasan acá en el país. Es decir, estamos viviendo ataques terroristas. En ese sentido, ¿cómo de aquí en adelante va a contrarrestar al terrorismo el gobierno ecuatoriano y el Estado en conjunto? Bueno, en primer lugar, las Fuerzas Armadas en estado normal, cabe el término, solamente pueden ser
movilizadas por el presidente de la República, decretando estados de excepción, y se han decretado varias veces. Si bien es cierto, es importante, pero es simplemente, yo diría, una situación paliativa, porque incluso está, digamos, determinada el número de días. Aquí las Fuerzas Armadas, no, permanentemente frente a esta amenaza que utilizan estos grupos, no, de terroristas, porque así ya está señalado, estos grupos de terroristas utilizan armas de guerra, explosivos, utilizan granadas de guerra. Frente a esta amenaza, obviamente tiene que haber digamos, neutralizar o destruir mediante armas igualmente que puedan neutralizar esa amenaza. Y para eso están las Fuerzas Armadas. Una vez que se ha decretado, no, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, las Fuerzas Armadas pueden utilizar armas letales frente, digamos, a situaciones que hemos visto, porque hemos visto que usan explosivos. Eso fue en el 2018 en la provincia norte del Ecuador, en Esmeraldas, destruyeron una unidad de la Policía Nacional. Lo mismo acá sucedió el año pasado en un barrio que se llama Cristo del Consuelo, donde murieron civiles y fueron destruidas varias casas. Y no solamente eso, Alberto, recientemente un ciudadano, digamos, fue prácticamente envuelto en explosivos. Así es. Eso es terrorismo. Tres preguntas al respecto. ¿Qué es un arma letal? Para que la audiencia tenga claridad, porque qué arma de fuego no termina siendo letal. Es importante especificar qué tipo de armas se contemplan como letales. Segundo, ¿cuándo y cómo se van a usar? Bueno, las armas letales son los fusiles, ametralladoras, granadas de mano, explosivos, bazucas, es decir, armas, digamos, que pueden causar la muerte en el adversario o el enemigo, hablando en la guerra. De manera que se va a utilizar cuando estas organizaciones criminales estén utilizando ese tipo igual de armas. De manera que igualamos a la fuerza, porque no puede, digamos, enfrentarse unas Fuerzas Armadas o policías, digamos, a amenazas que estén utilizando fusiles, como están, digamos, haciéndolo. Pongamos un ejemplo para que la gente un poco comprenda, ¿no? Vimos lo que pasó en Esmeraldas, en el puerto pesquero, en donde ingresan cerca de 30 personas con armas letales, según tú lo describes. ¿Qué podría hacer ahí un policía con su arma de dotación? Ahí podemos equiparar el motivo y la circunstancia en la cual puede ingresar por ejemplo, las Fuerzas Armadas en igualdad de condiciones a repeler una situación así como la que vimos en Esmeraldas. Ese es el mejor ejemplo. Justamente, si estos grupos criminales están utilizando fusiles, ametralladoras, explosivos, tienen que equiparar la fuerza o una fuerza superior para neutralizar o destruir esa amenaza. De manera que eso es totalmente legítimo. Repito, esto es importante. Esto está establecido en normas internacionales y, como di lectura, a normas nacionales, como es el Código Integral Penal. De manera que, en ese sentido, la ciudadanía debe estar tranquila, al menos sabiendo que hay una fuerza que va a ser utilizada para que justamente destruir esa amenaza. Muy claro. Gracias, Alberto Molina, es coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, explicándonos qué es terrorismo, qué implica el hecho de que ahora los grupos delincuenciales sean dictaminados de esta forma y cómo va a actuar de aquí en adelante las Fuerzas Armadas para poder reforzar, complementar la actividad de la Policía Nacional ante un tema que se está yendo de las manos y que requiere de medidas excepcionales. Muchas gracias y buenas tardes. Buen fin de semana, Alberto. Igualmente, un saludo cordial.